Dios les bendiga, hermanos. Ahora el estudio que tenemos es un estudio sacado de la Biblia, del libro de Romanos, y es algo muy importante. Es sobre la carne y el espíritu, así le llamamos a este estudio, la carne y el espíritu. Y es un breve estudio que vamos a dar sobre Romanos 7, Romanos 8, y vamos a ver qué es la carne y el pecado. El pecado, la muerte y Satanás se reúnen en nuestra carne. Es el centro de reunión de ellos. Y el libro de Romanos expone la carne que no mora el bien, sino el mal. Y ahora vamos a dar una explicación basado a la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquí nos dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces aquí nos habla del pecado que no es justificado por las obras de la carne, por las obras de la ley. Pero dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es como el Señor Jesús le contestó a Juan el Bautista: mira, ahora bautízame, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí se cumplió la justicia de Dios al bautizar Juan el Bautista al Señor Jesús. Y él ahí llevó todos los pecados de la humanidad. Ahí Juan el Bautista le transmitió, conforme a la ley levítica, que todo sacerdote tenía que imponer las manos y pasarle los pecados al animalito. Así fue este hecho. El bautismo es sepultura, es enterrar, es pasar, es meter, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y él tenía que llevar los pecados de todos nosotros, de la humanidad, para poder llevarlos a la cruz y darles muerte con su sangre y llevarnos a resurrección. Ese es el plan de Dios, esa es la obra de Dios. Y en Romanos, el libro de Romanos nos expone así lo que es la carne y lo que es el espíritu. Romanos 7:18 nos dice, Romanos 7:18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es lo que el apóstol Pablo él declaró, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces ahí vemos que es tremendo ahí, porque el querer no está en nosotros, ni el hacerlo. También nosotros tenemos un propósito, pero no podemos nosotros llevar a cabo este propósito. Por eso tenemos muchas dificultades en la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer está el bien, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí hay una ley, dice, veo otra ley. De esa otra ley vamos a hablar en otro estudio, porque este es otro estudio, la otra ley. No la ley de Moisés, porque está diciendo aquí el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros. Romanos 8:1-2 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí pues, nos da una referencia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Romanos aquí nos está dando que también nos está diciendo que la solución para todo nuestro problema así de la carne es andar conforme al Espíritu. ¿Y cómo es andar conforme al Espíritu? Si nosotros predicamos el Evangelio que diseñó Dios, el plan de Dios, lo que Él ordenó, vayan y prediquen este Evangelio y enséñenles a todos lo que yo les he enseñado. Entonces es una enseñanza que dio el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra y se las dio a los apóstoles. Y si nosotros seguimos así el plan de Dios y seguimos a los apóstoles, que ellos dan testimonio de este plan, de esta obra, vamos a ver que empieza con un bautismo. Los 4 evangelios empiezan con un bautismo. Y es el bautismo del Señor Jesús. Es muy importante el bautismo del Señor Jesús. Si no empezamos por el bautismo del Señor Jesús, entonces no hay evangelio. No hay evangelio. No hay Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista Dios lo puso con un propósito. Y lo hizo y lo mandó con un plan, con un propósito para bautizar al Señor Jesús. Es lo que da testimonio el apóstol Juan en su carta, en la primera carta, es capítulo 5, versículo 7, que este es Jesucristo que vino de agua, y no solamente de agua, sino agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio que es la verdad. Entonces aquí nos dice que Jesucristo vino de agua, vino por un bautismo. Y vino por un bautismo porque ahí es donde tenía que Juan el Bautista, un sacerdote de Dios de la orden de Aarón, tenía que pasarle los pecados de la humanidad. Todas nuestras transgresiones, iniquidades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros padecimientos, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Y dice ahí que también por su llaga fuimos curados. Esa es la justicia de Dios. Véanlo en Isaías 53. Ahí nos explica todo lo que Cristo Él llevó, y es la gracia, es el regalo de Dios, esa es la misericordia de Dios. Eso todo va junto, todo es un plan divino de Dios, hermoso, perfecto. Esas son las joyas, son las riquezas de Cristo, y nosotros debemos de valorarlas, nosotros debemos de ponerlas en alto, así como la serpiente que Moisés puso en el desierto, que la levantó, y que todos miraban a la serpiente, y entonces los que eran mordidos por ellas, al ver a la serpiente de bronce, vivían. Y ahora tenemos que mirar toda la obra del Señor Jesús hasta la muerte en la cruz.
Si no seguimos este plan de Dios y no ponemos nuestros ojos en este hermoso plan de Dios, el Evangelio entonces es en balde, porque es lo que Dios, Él planeó. Él planeó un Evangelio, un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y este es nosotros lo que debemos de seguir y predicarlo con un orden, no un desorden. Agarrar de aquí, de allá, de todos lados. Eso no puede ser. Si nosotros vamos a hablar del Evangelio de agua, sangre y espíritu, entonces nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro espíritu lo vamos a poner en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento. Si vamos a leer el Nuevo Testamento, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu lo vamos a poner en el Nuevo Testamento, que es el plan de Dios, el agua, la sangre y el espíritu. Y así no nos vamos a equivocar al leer la palabra de Dios. Hermanos, este es un estudio que les doy breve. Y la carne, hermanos, es de constitución pecaminosa. Nosotros nacemos con la carne de constitución pecaminosa. No vamos a poder eliminar la carne. Nosotros no vamos a poder luchar contra la carne si no tenemos armas y tenemos herramientas para neutralizarla. La carne esa va a morir hasta que nosotros seamos quitados de aquí, ya sea que muramos o seamos levantados. Pero ahora tenemos un hermoso evangelio que si lo predicamos, vamos a andar en el Espíritu. Si leemos la Biblia, vamos a andar en el Espíritu. Si oramos, vamos a andar en el Espíritu. Y ese es caminar y andar en el Espíritu, predicando el evangelio que Dios nos dio. El Señor Jesús, caminaba conforme la voluntad del Padre, y que eran las palabras que decía él, y que las palabras que el Padre me envió para darlas a ustedes. Entonces él vivía al Padre, nosotros debemos de vivir a Cristo. Ese es caminar en el Espíritu. Hermanos, es un estudio breve y ahora yo quiero hablarles sobre unos libros que quiero yo obsequiarles, regalarles a todos aquellos que se contacten conmigo. Son libros de estudio sacados de la Biblia y que nos va a llevar a estudiar y a poder predicar el Evangelio. Es tan fácil que también es tan difícil cuando uno no tiene esa regla así de oro, que es agua, sangre y espíritu. Miren, hermanos, este libro es del tabernáculo. Son 3 libros. Y tengo también el libro el Evangelio de lo que predicaban los apóstoles, el Evangelio primitivo. Y también tengo exégesis sobre Romanos, libros de estudio, libros que aproximadamente valen 200 pesos. Pero tengo de toda la Biblia. Todos aquellos que se contacten conmigo, les voy a obsequiar un libro. Todos los libros son para predicar el Evangelio. Y nosotros debemos estar preparados día con día para poder predicar este hermoso Evangelio que el Señor nos encargó. Y lo tomamos así de los apóstoles. Y las citas las tomamos de cada uno de ellos, lo que vieron, lo que ellos testificaron. Hermanos, el Señor les bendiga y seguimos con los estudios del Evangelio de agua, sangre y espíritu. Fueron las palabras que le dio el Señor Jesús a Nicodemo. Mira, Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Así que si nosotros esperamos el arrebatamiento
de la iglesia, necesitamos nacer de agua y espíritu. Pero